Sabes, siempre el Padre nos pone cosas y las cosas que Yahweh pone por delante de nuestras vidas. Muchas veces, aunque nosotros no alcanzamos a mirar la plenitud o la magnitud de las cosas, siempre hacia adelante. Muchas veces pensamos que Yahweh nos ha abandonado y somos humanos y es válido que cada uno de nosotros pueda tener el pensamiento, aunque hablamos de tener fe y de estar confiados y de saber que Yahweh está con nosotros. Muchas veces Yahweh nos permite pasar por etapas en nuestras vidas donde pensamos que o Yahweh se apartó o Yahweh nos ha abandonado o ¿dónde está Yahweh? Sabes, yo compartía con los hermanos el miércoles, bueno, no el miércoles, el tiempo de oración, y el Padre ponía la cita mientras, tal vez no la voy a citar, pero la voy a parafrasear, ya yo creo que ya todos lo hemos leído. Cuando Yeshua estaba y se encontraba con sus discípulos, y dice que se encontraba con ellos, y dice la palabra, dice que los despidió, y les dijo que fueran hacia el otro lado, que cruzaran hacia el otro lado. Y dice la palabra que mientras Yeshua se encontraba entre la multitud juntamente con ellos, dice la palabra, dice que oscureció, se hizo de noche, y Yeshua subió al monte a orar, y se encontraba orando. Y había pasado y había transcurrido la noche, y los discípulos que habían ido y que habían recibido la orden de Yeshua de ir y cruzar hacia el otro lado, sabes, en el tiempo cuando ellos partieron y cuando ellos zarparon, si tú le quieres llamar, pudiéramos pensar que las aguas estaban tranquilas. Y lo que podía haberles tomado unas horas para poder llegar o cruzar hacia el otro lado, dice la palabra, dice que se había hecho de noche y eran entre la hora sexta, o no me acuerdo exactamente, pero eran alrededor, vendrían siendo entre las 3 y las 6 de la madrugada, vamos a llamarle entre las 3 de la mañana, entre las 6. Dice la palabra que estaban, si tú le quieres llamar, agobiados o afligidos, ¿sabes? Los discípulos que todo el tiempo habían tenido a Yeshua a su lado y que habían estado en todo tiempo recibiendo la dirección o la enseñanza de Yeshua mismo, y que estaban tan acostumbrados a que Yeshua siempre les daba una dirección y les daba directrices de cómo tenían que hacer, cómo tenían que hacer, a dónde tenían que ir, a dónde tenían que venir. Yeshua les da la orden para que fueran hacia el otro lado, pero Yeshua no se encontraba con ellos. Los discípulos habían zarpado solos y mientras se encontraban, dice la palabra, dice que llegó una gran tempestad con ellos y se estaban cansados, o sea, estaban tan agobiados y tan cansados toda la noche porque no podían, porque sus fuerzas se habían agotado remando y tratando de remar en contra de la corriente para tratar de llegar hasta el otro lado. Y vemos que en esos momentos sale en la escena y dice que Yeshua venía andando, caminando o acercándose a ellos, que en realidad significa andando o acercarse, significa caminar o alrededor. ¿Sabes? Una de las cosas que podemos mirar era que Yeshua iba caminando, pero iba en alrededor de ellos, de las circunstancias, de las cosas que ellos estaban pasando, cómo estaban tan agobiados, tan preocupados. Y dice que cuando dice la palabra, dice que cuando Pedro lo vio, y le dijo, maestro, muchos se turbaron y pensaban que era un fantasma, dice la escritura de esa manera. Y dice la palabra que Pedro le dice, maestro, si eres tú, dice, manda que yo camine o que yo ande sobre las aguas. Y en el instante dice la palabra que Pedro caminó sobre las aguas, y iba andando y caminando, pero en el instante que miró las olas y lo fuerte de los vientos, dice que tuvo temor y empezó a hundirse. Y en ese instante se clamó y Yeshua lo sostuvo y Yeshua lo sustentó. Pero sabes, al punto donde quiero llegar es que muchas veces pensamos que Yeshua nos ha dejado solos, que nos ha desamparado, que nos ha dejado. Y pensaban que Yeshua no estaba al consciente a la situación de ellos. Pero muchos dicen que Yeshua se encontraba desde aquel lugar alto, mirando, ¿sabes? Cuando tú y yo nos encontramos en un nivel aquí, naturalmente o vemos en un plano, no alcanzamos a mirar muchas veces las cosas que están hacia dónde, hacia adelante o que están por delante de nuestras vidas. Pero solamente una vez que tú y yo subimos un poco y podemos mirar por encima de todo lo demás, podemos mirar las cosas, las circunstancias y lo que está después,
de las cosas que están sucediendo. Y sabes, ese era el momento en el que Yeshua salió al encuentro de ellos y vino delante de ellos. Sabes, Yeshua estaba mirando la circunstancia, lo que ellos estaban pasando, lo que ellos estaban viviendo. Y Yeshua así es también con nuestras vidas. Cada cosa, aflicciones, tribulaciones que vienen a nuestras vidas. No es que Yeshua nos ha dejado solos. Yeshua está por encima mirando el resultado y mirando las cosas desde una perspectiva muy diferente de donde tú y yo las miramos. Y si volvemos a esta parte de Abraham, muchos pensamos, si Yahweh nos dejara mirar todas las cosas que tendríamos que enfrentar y que vendrían a nosotros hacia adelante una vez que venimos a los caminos de Él, y por las circunstancias que tendríamos que atravesar, yo creo que a lo mejor más de una persona diría, ¿sabes una cosa? Con tal de no sentir, ¿sabes? Cuando el Padre trata con nuestras vidas, si Yahweh nos va a llevar hacia otro lugar, es porque Yahweh va a tratar con nuestras vidas, y en ese trato que Yahweh va a tocar en nuestras vidas, Yahweh también va a tener que podar ciertas cosas que están alrededor de nosotros que nos van a impedir el que podamos llegar o cruzar hacia el otro lado. ¿Cuánto lo entendemos? Y muchas veces cuando Yahweh toca ciertas áreas en nuestras vidas, o ciertas cosas que muchas veces guardamos y almacenamos ahí y no queremos que nadie las toque, Yahweh va a venir y las va a tocar. De la misma manera que se poda un árbol o que se poda una flor y que se quita todo lo que no es bueno para que pueda dar algo bueno y para que pueda dar fruto, de la misma forma Yahweh también poda nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si Yahweh nos va a llevar hacia otro lado, Él también va a podar áreas en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Y esas áreas muchas veces que no queremos que nadie toque, porque nos duelen, porque nos recuerdan a algo, porque traen sentimientos que están arraigados ahí, pero que es necesario que Él las quite para que tú y yo podamos avanzar y seguir hacia adelante. Muchas veces quisiéramos quedarnos de la manera en la que estamos, pero en la manera en la que estamos, Yahweh no puede llevarnos hacia el otro lado, porque primeramente tiene que quitar las impurezas, las cosas que no son conforme a su carácter, que no son conforme a su imagen. ¿Sabes que dice la palabra que seríamos probados como se prueba el oro y la plata? ¿Cómo es probado el oro y la plata? A través del fuego. Y sabes, una vez que el fuego, sí me oigo bien, siento que me oigo con mucho eco. O soy yo que ando un poco mal de ahí de la... Bueno, vamos a seguir así, ¿verdad? Así como es probado el oro por el fuego, y cuando ese oro es probado por medio del fuego, ¿sabes? Salen todas las impurezas y todas las imperfecciones, que generalmente se le conoce como eso negro que tú le puedes mirar cuando se está fundiendo y quemando el oro. Es algo que flota por encima, o está por encima de todo ello, que es todas las impurezas. Y es todo lo negro que parece, y todo eso es eliminado. Y una vez que se funde el oro, se da la forma a la pieza, y una vez que se le da la pieza, se empieza a pulir para que sea un oro puro. Pero de la misma forma, ¿sabes? Yahweh hace eso. En medio de esos tratos, Yahweh nos va a probar, y Yahweh nos pasa por el fuego, y en medio de esos procesos, Yahweh quita todas las impurezas y todas las imperfecciones, para que al final de todo tú y yo podamos ser un vaso de honra en las manos de Yahweh. ¿Cuánto entendemos eso? ¿Cuántos queremos ser esos vasos de honra para Él, vasos que podamos ser usados? Pero sabes, es necesario que Yahweh tenga que quitar todo aquello que no es conforme a su carácter, conforme a su imagen, para que Yahweh pueda usarnos. ¿Cuántos entendemos? Y en medio de la vida de Abraham, tú y yo podemos aprender mucho de la vida de Abraham. A través de la vida de Abraham, tú y yo vemos que Yahweh lo llamó de un lugar. Bueno, vamos a Génesis capítulo 12. Dice, entonces Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, dice, donde naciste, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dice, porque eres bendito, dice, bendecirá a los que te bendigan, dice, maldeciré a los que te maldigan, dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dice, y como Yahweh le había dicho, dice, a Abraham, dice, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán.
Y tomando a Abraham, Sarai su esposa, a su sobrino Lot, dice, todos los bienes que poseían y las personas que habían adquirido en Harán, partieron para dirigirse a la tierra de Canaán y llegaron hasta la tierra de Canaán. Y atravesó a Abraham, dice, por aquella tierra, dice, hasta la región de Siquem, hasta la encima de Manré, dice, y todavía habitaban los cananeos en esa tierra. Entonces Yahweh, dice, apareciéndosele a Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y erigió y levantó un altar a Yahweh, dice, porque se le había aparecido. Dice, de ahí se dirigió a un monte al oriente de Betel, dice, donde se instaló su tienda en Betel, dice, lo que se localizaba, dice, que es al occidente, dice, y Jai al oriente, dice, y allí erigió un altar Yahweh, dice, e invocó el nombre de Yahweh, dice, y partieron a Abraham, dice, continuó, dice, su marcha hacia el sur, y hubo hambre en la tierra, dice, entonces Abraham descendió a Egipto para establecerse ahí, dice, porque era muy severa el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa, dice, mira que me doy cuenta que él es mujer de bello aspecto, y de verte, dice, a los ojos, dice, y al verle los egipcios dirán, esta es su esposa, dice, y me matarán. Dice, pero te dejarán vivir a ti. Dice, por tanto dirás, dice, soy tu hermana. Dice, para que por causa tuya me traten bien, dice, y puedan vivir gracias a ti. Y aconteció que al entrar Abraham a Egipto, los egipcios vieron a su esposa, la cual era sumamente bella. También los príncipes del faraón la vieron, dice, y la elogiaron delante de faraón y la llevaron al palacio, dice el faraón. Dice, por causa de ella faraón trató bien a Abraham. Dice, llegando a tener Abraham ovejas, toros, dice, asnos, siervos, siervas, asnas, camellos. Dice, pero Yahweh hirió al faraón, dice, a él y a toda su familia con grandes plagas por causa de Sarai su esposa, dice, de Abraham. Dice, y el faraón llamando a Abraham le dijo, ¿qué es esto lo que has hecho? Dice, ¿por qué me informaste? ¿Por qué no me informaste que era tu esposa? Dice, ¿por qué dijiste? Dice, es mi hermana, de modo que la tomé por mujer. Dice, ahora pues, aquí está tu esposa, tómala, dice, márchate. Y habiendo Faraón dado órdenes, dice, a sus hombres respecto a Abraham, dice, él la despidió, dice, junto a su esposa, dice, junto a todas sus posesiones. Pero vemos que la primera parte de esta historia comienza y Yahweh le da una instrucción a Abraham y dice, y le dijo Yahweh a Abraham, dice, vete de tu tierra, dice, donde naciste, dice, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabes? La palabra en el hebreo, o esta palabra en el hebreo que significa marcharse o irse, tú lo puedes mirar si los que guardaron ahí su hojita que les entregué hace como 2 semanas, se escribe con la letra Lamed y la letra Kof. Pero ambas palabras son sumamente parecidas. La Lamed y la Kof es como una tipo F al revés, y la otra es casi parecida, nada más que una sobresale un poco más arriba que la otra, y lleva unos sufijos que son como unos puntitos. Pero si en realidad el significado es vete para ti mismo o sal para ti mismo. ¿Cuál era el propósito de que Yahweh estaba llamando a Abraham? Era de salirse de su tierra y de su parentela, de salirse para ser bendecido, pero de la misma manera salir para hacer bendición a otros. ¿Cuántos entendemos? No solamente el llamado para Abraham era un llamado para que Abraham fuera bendecido, pero el llamado no solamente era para que Abraham fuera bendecido, sino para que al salir a Abraham, otros también fueran bendecidos. La misma palabra dice, te bendeciré, dice, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por medio de la obediencia de Abraham, vino lo que se estableció la nación o el pueblo de Israel. Ya Abraham, siendo el primer hombre hebreo sobre la tierra, recibe un llamado, no solamente un llamado sobre su vida, sino que también viene a ser una persona creyente. Y de la misma manera, Abraham viene a tener una similitud también con nuestras propias vidas. ¿Cuántos entendemos? Porque de la misma Abraham que Abraham tuvo que renunciar y salir de un lugar, tú y yo somos llamados. Voltea con la persona que está a tu lado. De la misma manera que Abraham fue llamado, nosotros recibimos un llamado. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra, dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. El llamado que Yahweh hace es un llamado en general para cada uno de nosotros, para nuestras vidas.
Y en ese llamado hay un propósito para cada uno de nosotros. Hay un propósito para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. Hay un propósito. Vuelta con la persona que está a tu lado, dile, hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Pero dice la palabra, dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Porque al final de cuentas, y al final de nuestro camino, de nuestro andar, de nuestro caminar, tú y yo decidimos y tenemos un libre albedrío sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Todos nosotros, en nuestro tiempo, recibimos un llamado del Padre. Y por ese llamado que el Padre hizo a nuestras vidas, muchos de nosotros hemos permanecido y hasta el día de hoy estamos aquí. No solamente aquí en este lugar, pero hablando de nuestra fe, de nuestra convicción en el cuanto lo entendemos. Y seguimos y proseguimos en esa fe. Pero también muchos a mitad del camino se han perdido, se han desviado del propósito y han parado y han acampado a la mitad del camino. No sé si me explico. El llamado para Abraham, vamos a los versículos anteriores, el capítulo 11, si podemos leer en el capítulo 11. Dice, y esos son los descendientes de Taré. Dice, Taré engendró, bueno, un poquito. Dice, entonces Taré tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, dice, hijo de Harán. Dice, y Sarai hizo su nuera, dice, esposa a su hijo Abraham. Dice, y saliendo con ellos de Ur de los Caldeos, dice, para ir a la tierra de Canaán. Dice, y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Dice, y fueron 205 años los días de Taré. Dice, y murió y Taré salió de Harán. Y después vemos que continúa la historia de Abraham, pero vemos muchos hablan, o aquí déjame marcar un paréntesis. Muchos hablan o muchos comentarios dicen que el llamado en realidad había sido para Taré, que Taré había salido con su hijo, con toda su familia, y eso te lo estoy hablando que muchos rabinos o sabios o comentarios rabinos dicen que el llamado había sido para para Taré, pero Taré no obedeció el mandato de salir completamente, y al no obedecer el mandato completamente tuvo que levantar a alguien que pudiera cumplir lo que Yahweh había, la obra, perdón, que Yahweh quería que se estableciera, y tomó a Abraham. Otro contexto podríamos entender que Abraham, el llamado había sido para Abraham, pero Abraham había salido con toda su descendencia, porque le dijo a Abraham en el capítulo 12, dice, entonces, dice, vete de tu tierra, dice, donde naciste, de la casa de tu padre, dice, y de la tierra, dice, que yo te mostraré. El llamado que Yahweh le había hecho, di conmigo, el llamado que Yahweh nos hace es un llamado personal para cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos? Si bien el llamado era para salir con su familia, pero dice la palabra, sabes, en aquel entonces las familias eran numerosamente grandes. No solamente implicaba salir de la nación donde Abraham había nacido, no solamente implicaba el tener que renunciar a la familia, pero también salir completamente de la casa de su padre. Muchos de los comentarios que tú puedes leer se habla de que Abraham, el padre de Abraham era un hombre idólatra, que construía y que fabricaba ídolos. Tú lo puedes mirar en los comentarios de los rabinos o comentarios rabínicos, y puedes mirarlo, y se habla que el padre de Abraham era un hombre que tenía muchos, ¿cómo se llama? Que era escultor de imágenes o de deidades, vamos a decirle que era escultor de imágenes. Pero que si tú y yo vemos algo muy parecido en el libro de Josué, nos damos una idea de que a pesar de que eso no está establecido dentro de la palabra, sí nos damos una idea en el libro de Josué. No sé si podemos ir a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, dice, así dice Yahweh el Elohim de Israel, dice, sus antepasados, dice, es decir, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, dice, habitaban al otro lado del río, dice, y rendían culto, ¿qué dice la palabra? A otros dioses. Podríamos darnos una idea que en realidad no solamente que
rendían culto a otros 12, sino que también, con muchos otros comentarios, dicen que era hacedor o fabricante de ídolos o fabricante de imágenes. Ahora, el llamado, cuando Yahweh hace un llamado para nuestras vidas, es para todos. Pero muchas veces podemos quedar a la mitad del camino del llamado que Yahweh hace. Y Yahweh necesita, ¿sabes qué es lo que Yahweh desea o qué es lo que Yahweh está esperando? Que tú y yo volvamos y retomemos el rumbo y el camino para que el plan y el propósito que Yahweh había establecido desde un principio, Él lo pueda cumplir en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Que aunque tú y yo muchas veces nos olvidamos del plan y del propósito que Yahweh tenía con nuestras vidas, el propósito que Yahweh dio, di conmigo, sigue estando ahí. Él desea que tú y yo retomemos el camino o el rumbo. Si tú miras, llegaron hasta el tiempo de Harán. Cuando salen de la tierra de Harán, Yahweh confirma o habla su propósito, su promesa. ¿Con quién? Con Abraham. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, dice la palabra, y haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación, dice, te bendeciré y en ti y en tus simientes serán benditas, que dice la palabra, todas las familias de la tierra. ¿Cuántos entendemos que Yahweh nos ha dado un llamado? Un fin y un propósito para cada una de nuestras vidas. ¿Sabes? En ese propósito que Yahweh tiene, Él desea cumplirlos, pero para que Él pueda cumplir los planes y los propósitos, hay cosas que tenemos que ir dejando del lado de nuestras vidas para que Yahweh pueda cumplir el plan y el propósito por lo cual nos llamó. No podemos cumplir el plan y el propósito en nuestras vidas si primeramente no renunciamos o no estamos dispuestos a renunciar nada para tú y yo poderle seguir a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Una de las cosas que Yeshua dijo cuando miraban las grandes multitudes que venían delante de Él, Yeshua dijo, porque cualquiera que no niegue padre, madre, familia, hijos, por causa mía, dice, no puede ser mi discípulo. Un discípulo es una persona que es alguien, es un seguidor de alguien. Si tú y yo vemos la vida de Abraham, Abraham fue llamado a ser seguidor ¿de quién? De Yahweh. Tanto es así que se le conoce en la Biblia que era amigo de quién? Amigo de Elohim. Y vemos que Yeshua, el llamado que Yahweh le había hecho a Abraham, era de salir de su tierra y de su parentela al lugar que Yahweh le estaba mostrando, que estaría por delante. Y dice la palabra, ¿sin salió para qué? Para que fuera bendición para él y para hacer bendición a otros. ¿Qué implicaban todas estas cosas? Era, número uno, hacer una gran nación de la vida de Abraham. Lo podemos encontrar en los primeros 3 versículos. Era de hacer una gran nación de la vida de Abraham. Número 2, de bendecirlo, de engrandecer su nombre. Dice, serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendigan. Dice, y al que te maldiga, maldeciré. Dice, y en ti, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Todo eso implicaba la promesa que Yahweh le estaba haciendo a ¿quién? Abraham. Muchas veces dice la palabra, dice que Yahweh le mostró sin saber a dónde iba. Vemos que entonces primeramente Abraham fue la primera persona en recibir un llamado. No solamente fue llamado, sino que también fue una persona creyente. Podemos ver que hay un modelo, si tú y yo podemos mirar alguna similitud entre la vida de Abraham y nuestras vidas, un modelo para la vida de cada uno de nosotros. Si tú y yo miramos al comienzo de toda esta historia, Abraham tenía 75 años. Y al terminar, si tú quieres, la última parte o la última porción de la parashá, o de esta porción hasta el capítulo 19, vemos que Abraham terminó alrededor de, 17, tenía alrededor de 99 años. Dentro de toda esta cita, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17, vemos que hay un lapso de 75 años a los 99. Hay 24 años. Todo esto que tú y yo miramos reflejado en esto, fueron en 24 años. Y Abraham tenía 75 años. Si bien antes la edad de a otros o de las generaciones pasadas era mucho, era el más tiempo, pero si algo que tú y yo podemos entender, nunca se es ni demasiado joven ni demasiado grande para poderle servir a Él. ¿Cuánto lo entendemos?
en medio de todo, no importa qué edad Yahweh te haya llamado, tu vida y nuestras vidas y la vida de cada uno de nosotros tiene un plan y tiene un propósito en las manos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Sin importar el tiempo y la edad. Pero sin importar el tiempo y la edad, Yahweh lo que desea es que en todo momento tú y yo aprendamos a ser obedientes a Él. Abraham fue un hombre que fue obediente en todo. ¿A quién? Al Padre. O fue un hombre que aprendió la obediencia, que aprendió a ser obediente. Siempre el resultado de la obediencia se verá reflejado en una bendición para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Siempre que tú y yo obedecemos, siempre se verá reflejado, o siempre el resultado será igual a bendición. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo ponemos nuestras vidas en las manos de Yahweh, al final de todo, tú y yo miraremos la mano de Yahweh sobre nuestras vidas, trayendo bendición sobre cada uno de nosotros. Y déjame decirlo, y siempre lo digo, bendición no es simplemente el contexto de decir somos prosperados y tengo riquezas. La misma palabra dice, porque no hay nadie. Yeshua le dijo a sus discípulos y le dijeron a Yeshua, maestro, ¿a dónde? Dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte a ti? Porque seguirle a Él, ¿sabes? Implica muchas veces tener que renunciar a nosotros mismos para poner en primer lugar a Él y las cosas del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Y el ponerle en primer lugar a Él significa que Él sea el primero en nuestras vidas. Y cuando Él es el primero en nuestras vidas, Él siempre traerá bendición también a cada uno de nosotros. Los discípulos le dijeron, maestro, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo? Y Yeshua les dijo, porque no hay nadie en esta vida ni en la venidera que no reciba 100 veces más aquí, pero también en la vida venidera. Di conmigo, las bendiciones de Yahweh no solamente son en el tiempo futuro, pero voltea con la persona que está a tu lado y luego, las bendiciones de Él también son aquí en esta tierra. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? ¿Cuántos hemos sido bendecidos por Él? Amén. Yo creo que a todos, ¿verdad? Amén. Gracias, Padre. Y vemos entonces, si Yahweh, yo miraba estas cosas y apunté muchas cosas, pero simplemente quiero enfocar en algunas. Si Yahweh nos dejara ver todo el propósito que está hacia adelante, muchas veces no continuaríamos, y lo dije ahorita. Pero Yahweh es tan bueno y tan misericordioso con nuestras vidas, que aquí hay un plano que está por delante, que está hacia adelante de nosotros, y que aunque muchas veces no podemos mirar las cosas, y no podemos mirarlas y entenderlas en su totalidad o en su plenitud, si tú le quieres llamar, Yahweh siempre está al cuidado. Y pueden haber luchas y aflicciones y tribulaciones en nuestras vidas, y las hay, pero siempre Yahweh ha tenido el cuidado de nuestras vidas. Y al final de todo, di conmigo, siempre será para nuestro beneficio. ¿Cuánto lo entendemos? Dice 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 3. ¿Estamos ahí? 1 Corintios capítulo 10, 13 dice, no los ha sobrevenido, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación. Y si tú miras tentación, no es tentación de ser probado. La palabra tentación correcta es prueba. Si tú ves que la palabra, la definición correcta de tentación es prueba. O sea, pon ahí una marquita y pon la palabra prueba. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba, dice, que no sea común a los hombres. Y Elohim es fiel, que no permitirá que nosotros seamos probados más allá de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba proveerá también la vía de escape, a fin de que podamos resistirla. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, una vez que tú y yo nos allegamos al plan y al propósito del Padre, una vez que tú y yo seguimos en el camino de Yahweh y nos hemos allegado a Él, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no nos sobrevendrá ninguna prueba que no podamos soportarla. ¿Cuántos entendemos eso? Si Yahweh te está permitiendo pasar por algo y nuestras vidas están en las manos de Él, y cosas, aflicciones y tribulaciones vienen a nuestras vidas,
Y muchas veces hay algo que es tan pesado para nosotros y decimos, bueno, Padre, es que yo ya no puedo. Sabes, Yahweh dice, porque juntamente, dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no le ha sobrevenido a los hombres. Sabes, cualquier cosa que tú y yo podamos estar pasando por circunstancias en nuestras vidas, dile, no es una prueba común que le puede sobrevenir a todos. ¿Cuántos entendemos eso? Pero nunca será tan grande como para que tú y yo no la podamos soportar. Porque si Yahweh es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Sabes, no importa cuáles sean las circunstancias, las aflicciones, las tribulaciones que tú y yo estemos pasando, que estemos atravesando, no hay prueba demasiado grande ni demasiado difícil que no la podamos soportar, porque juntamente con esa prueba, Yahweh también nos dará la salida de escape. Amén. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Yahweh es fiel. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh es fiel para con nosotros. Amén. Vamos a seguir entonces. Vemos que entonces eran 24 años. Sale de la tierra de Ur de los Caldeos y recibe un llamado de la tierra en la tierra de Ur de los Caldeos a Abraham, una tierra de idolatría. Va hacia Aram, donde se encontraban las tierras de Líbano. Luego desciende hasta la tierra de Canaán, pero hay hambre en la tierra de Canaán, por lo que continúa hasta la tierra de Egipto. Luego regresa a Canaán. Vemos que hay un altercado, creo que es en el capítulo 13, hay un altercado entre los pastores de Lot y entre los pastores de Abraham. Y deja que Abraham deja que Lot, su sobrino, escoja cuál era la tierra, la cual le parecía. Y vemos, aquí hay algo muy interesante para nuestras vidas, ¿sabes? No siempre lo que parece mejor es lo mejor. O hay un dicho que dice, no siempre todo lo que brilla es oro. ¿Sabes? En aquel momento, Yahweh lo dejó que fuera hasta un lugar y llegaron hasta ese lugar y hubo un altercado entre los dos pastores y le dijo, bueno, sabes una cosa, tanto son tus pertenencias, las tuyas y las mías, lo que tenemos. Dice, escoge la tierra que tú ves y la tierra que tú escoges yo te la daré y yo me iré hacia el otro lado. Y dice la palabra, dice que Lot miró todo lo que estaba, lo verde, lo más bueno, lo más fértil, y escogió ese lugar y escogió hasta aquel lugar y se fue engrandeciendo más y más, que sus límites se extendieron hasta Sodoma y hasta Gomorra. O sea, prosperó en aquel lugar y siguió engrandeciéndose, pero sin embargo llegó hasta los límites de Sodoma y de Gomorra, que después vino la guerra entre los 4 reyes que se encontraban y los 5, y hubo una guerra y hicieron guerra contra Sodoma y Gomorra y la capturaron, y entre ellos salió capturado ¿quién? Su sobrino Lot. Había pruebas para Abraham muy adelante, sí. Muchos hablan que eran 10 pruebas para la vida de Abraham que Abraham tuvo que soportar. Vemos no solamente las aflicciones que Abraham tuvo que salir de dejar su tierra, su parentela, las circunstancias que Abraham tuvo que llegar hasta la tierra que Yahweh le había dado, que era la tierra de Canaán. Llega a la tierra de Canaán y una vez que llega a la tierra de Canaán hay hambre sobre la tierra. Pudo haber venido tal vez una disolución sobre la vida de Abraham. Dice la palabra que Abraham salió sin saber a dónde. Qué importante es que Yahweh no nos dejara conocer muchas veces hacia dónde decía llevarnos. Si yo te puedo decir lo que Yahweh deseaba hacer con mi vida, tal vez hubiera dicho Yahweh, mejor yo te sirvo así como estoy. Tal vez muchos poco conocen la historia, pero una vez siempre digo, ten cuidado con lo que tú le preguntas al Padre. Cuando yo empecé a conocerle, yo me acuerdo que yo una vez le pregunté al Padre y le dije, Padre, ¿qué se sentirá ser pastor o ser ministro? Una pregunta muy vaga que se me vino por la mente. Y le dije, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá hacer eso? Y quedó. Y hubo cosas que vinieron pasando en nuestras vidas, circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. No por buscarlo nosotros, Yahweh nos establece como pastores en Matamoros, nos establece como pastores aquí en Bronzeville. Y siempre si tú dices, bueno, nunca te lo puedo decir, fui una persona que me gustó estar al frente de la gente. Para mí era mejor estar allá oculto, allá donde nadie me ve, donde menos me pueda mirar, para allá era mejor estar ahí sentado. Por eso te digo, si Yahweh nos dejara mostrar
o nos permitiera ver las cosas que tenemos que pasar hacia adelante. Y no estoy diciendo siempre, pero muchas veces, muchos diríamos, bueno, mejor me quedo aquí y te quedo sirviendo. Pero la palabra de Yahweh dice, porque los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal. Porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Siempre Yahweh mirará de una forma mejor en la que tú y yo miramos las cosas, cuanto lo entendemos. Tú y yo miramos las cosas de una manera, pero Yahweh las ve desde otra perspectiva. Si tú le puedes mirar, un diamante tiene muchos lados. ¿Cuántos lo entendemos? Tiene muchas caras diferentes. Tú y yo muchas veces vemos un lado, pero Yahweh mira el otro lado. Sabes, la palabra, muchas veces somos comparados como diamantes en bruto, que no da el brillo hasta una vez que se le da esa pulida, y ese trato es cuando ese diamante brilla. Hasta que Yahweh no aprende a tratar con nuestras vidas y nos quita todas esas cosas que son las imperfecciones e impurezas, es cuando tú y yo aprenderemos a dar un brillo en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Otra de las cosas que tú y yo podemos mirar, hablamos de cómo Abraham fue un modelo para nosotros. Abraham recibe un llamado y no solamente recibe el llamado, pero también fue una persona creyente. Abraham provenía de una tierra de los caldeos, de una tierra de idolatría. Si tú y yo podemos mirar Hechos capítulo 7, versículo 2. Dice, y escuchadme, hermanos, dice, y padres, dice, el Elohim de la gloria, dice, apareció Abraham, dice, nuestro padre Abraham, dice, cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán, y les dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, dice, ve a la tierra, dice, que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, dice, y radicó en Harán, dice, y ahí después de la muerte de su padre, Elohim lo trasladó a esta tierra, dice, en la cual ahora vosotros estáis. Vemos entonces que Abraham, voy a brincar un poquito, se encontraba en una tierra de idolatría, en la tierra de Ur de los Caldeos. Yahweh hace un llamado para la vida de Abraham, le da instrucciones para salir de aquel lugar, pero hay unas cosas en las que quisiera por el tiempo enfocarme. Vamos en los primeros versículos, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Dice, y aconteció que Yahweh habiendo dicho, dice, así dijo a Abraham, dice, fue con él, dice, y Abraham tenía 75 años, dice, cuando partió de Harán, y tomando a Abraham a Sarai su esposa, dice, a su sobrino Lot, dice, todos los bienes, dice, que poseían, dice, y las personas que habían adquirido en Harán, dice, partieron para dirigirse a la tierra de Canaán, y llegaron hasta la tierra de Canaán, dice, y atravesó, dice, Abraham por aquella tierra, dice, hasta la región de Siquem, hasta la cima de Manré, dice, y todavía habitaban todos los cananeos en esa tierra. Dice, entonces Yahweh apareciéndosele a Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, dice, y erigió un altar, dice Yahweh, dice, porque se le había aparecido, dice, y allí, dice, se dirigió a un monte, dice, al oriente de Betel, dice, instaló una tienda, dice, en Betel, dice, localizada al occidente, dice, y Jai al oriente, dice, y allí erigió un altar, Yahweh, dice, y invocó el nombre de Yahweh. Pero, ¿sabes? Sale de un lugar y lo lleva hasta otro lugar, ¿sabes? Salió de la casa de su padre, y el llamado era salir de la casa de su padre, pero regresar o volver, si tú le quieres llamar, o ir a la casa de su verdadero padre. ¿Sabes? La palabra Betel, di conmigo, significa casa de Yahweh o casa de Elohim. ¿Cuántos entendamos eso? Sale de una tierra de idolatría y le hace un llamado para ahora salir de la casa de su padre y venir a la casa de su padre, si tú le queremos llamar el Padre Eterno, para venir a la casa de su padre que se encontraba en Betel, que significa casa de Yahweh. ¿Sabes? El llamado para nuestras vidas es salir de un lugar de idolatría, del paganismo donde nos encontrábamos, y ser llevados hasta la casa, de conmigo, de nuestra Padre, hasta la casa de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, vemos entonces, aunque Abraham no obedeció totalmente, ya que había salido con Lot, es interesante que para la primera parada, para Abraham, dice que vino y fue en el encino de Moré, en la encina de Moré. Sabes, en el hebreo, la palabra Moré significa, ya sabemos que la palabra Moré significa profesor, maestro. En otros sentidos también se refiere a las lluvias tempranas. La palabra encino entendemos y vemos que es un árbol.
Siquem se encuentra en el valle de la decisión. Algo que tú y yo podemos mirar es, escogeríamos entre la vida, si tú lo puedes mirar, algo que tú y yo podemos mirar es en Deuteronomio capítulo 1, capítulo 27, del 1 al 26, que es una de las cosas que habían hecho el pueblo de Israel cuando salieron de aquel lugar y Yahweh les había dado un mandato. Dice que los hijos de Israel pronunciaron las bendiciones de Yahweh, las bendiciones y las maldiciones donde, al otro lado del monte Baal y Gerizim, que se encontraba, que tú podemos que es en la encina de Moré, que significa enseñanza. Y llegó hasta ese valle de la decisión Abraham. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? Vemos que entonces Siquem se encuentra en ese valle de la decisión, donde ahí escogerían, si tú le quieres llamar, el pueblo de Israel cuando fueron llevados en el libro de Deuteronomio por Moisés, entre la vida, entre la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones, entre las instrucciones de Yahweh o los mandamientos del hombre. Qué importante es para nosotros poder entender que Siquem no solamente recibe la promesa de la posesión de la tierra, pero también es la tierra de los escogidos, de los hijos de Israel y de todos aquellos que fueron o que serían alcanzados por el pacto de Abraham. Siquem también fue más tarde la ciudad donde entraron los hijos de Israel, liderados principalmente por Josué, que era la tierra prometida, y donde fueron sepultados los restos de José, Génesis capítulo 33, 19. Josué capítulo 24, 32, Juan capítulo 4, versículo 5. La tumba también en la que fue quemada por el pueblo de Palestina, los huesos, dice, pero también en Siquem vemos que es donde el pueblo de Israel hizo una decisión, donde fueron llevados ante el monte Gerizim, cuando recordamos esa parte donde el pueblo tenía que decretar las bendiciones y las maldiciones en el libro de Deuteronomio, que es el final de las últimas porciones. ¿Sabes? Y dice la palabra que llegaron hasta el monte, dice donde se encontraba el monte Moré, y hacia el otro lado se encontraba la ciudad de Jai. ¿Sabes? La palabra Jai significa ruina o destrucción. En un lado se encontraba lo que era la casa de Yahweh, y hacia el otro lado se encontraba ¿qué cosa? La destrucción o la ruina. Cuando tú y yo podemos mirarlo en un plano diferente, el recorrido que Abraham tuvo que hacer, dice que llegó hasta la encina de Moré, donde recibió, si tú quieres, las instrucciones y la orientación de Yahweh, para que una vez que llegó hasta aquel lugar, se posicionó, dice la palabra, y vino hasta la casa de Yahweh, la ciudad de Betel. Pero hacia el otro lado se encontraba la ciudad de Jai. ¿Sabes? Al punto, para resumirlo, siempre cuando Yahweh nos hace un llamado, siempre recibiremos las instrucciones y la enseñanza de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Para que una vez que tú y yo recibimos la enseñanza e instrucción de Yahweh, tú y yo aprendamos a decidir entre lo que es lo bueno y entre lo que es lo malo, entre lo que es habitar en la casa de Yahweh o habitar en medio de las ruinas y de los escombros. ¿Cuántos entendemos? Porque al final de todo, nuestras decisiones, cada acción que tú y yo hacemos, tendrá una consecuencia. Aunque la misericordia de Yahweh es tan grande y es eterna para nuestras vidas, siempre recibiremos las consecuencias de nuestros hechos y de nuestras acciones. ¿Cuántos entendemos? Y un ejemplo de ello, tú podemos mirarlo en la vida de Sara. Dice, cuando se le prometió que le daría un hijo, cuando Yahweh le prometió que le daría un hijo, dice la palabra que Sara se rió y Yahweh le entregó la promesa a Abraham. Y pensando que era la promesa en Abraham, ¿qué fue una de las cosas que hizo Sara? Dice que si llegara a su ¿quién? A su sierva Agar, ¿verdad? Era su nombre, que si llegara a Agar para que tuviera una descendencia, de la cual provino ¿quién? Ismael. Y vemos que el clamor de Abraham por la vida de Ismael, dice que clamó y pidió para que Yahweh lo bendijera, y Yahweh le dijo, ciertamente será un pueblo grande. Pero la promesa no había sido ¿en quién? En Ismael. ¿Quién había actuado en medio de todo? No fue Yahweh quien obró, sino que ¿quién fue el hombre? Quien tomó la decisión, ¿quién fue? Fue Sara. Después de que tuvo Ismael, dice que Sara o Sarai mandó a despedir ¿a quién? Agar, para que se fuera. Yo no sé si por lo que tú le quieres llamar, porque le recordaba que no era el hijo de la promesa, etcétera, etcétera, pero le despidió. Y después vemos que también tuvo que ser despedido ¿quién? Ismael. Pero vemos que en todo ello, que es Yahweh se le aparece a Agar y le dice, ¿por qué lloras? Etcétera, etcétera. Y le dice, vuelve y regresa a la casa de ¿quién? De tu amo, etcétera, podríamos decirlo de esa manera, de Sarai. Dice, y sométete a ella. O sea, aunque Sarai la había despedido, ¿quién la regresó? Yahweh.
Siempre al final de todos, tú y yo recibiremos las consecuencias de nuestros hechos y de nuestras acciones. Y vemos que una vez que Yahweh hace el pacto, vemos la historia donde Abraham establece el pacto, y vemos que una antorcha pasa por el medio de ella y hace el pacto, y vemos cómo cayó en un sueño profundo a Abraham, y vemos que Yahweh le mostró a Abraham que su descendencia moriría por 400 años en una tierra extranjera que no sería de ellos, pero que la nación a la cual los oprimiera, ciertamente Yahweh los juzgaría también a esa nación. Vemos que después de ello, cuando Abraham es circuncidado, hasta que Abraham y Ismael no fueron circuncidados, fue cuando viene la promesa ¿de quién? De Isaac, y en el cual le confirma el pacto y dice, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias, porque el pacto ¿en quién sería establecido? No sería en Ismael, sino que sería establecido ¿en quién? En Abraham, donde cuál esa gran promesa entramos y viene a ser para cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos? No solamente recibimos esa enseñanza y esa instrucción para poder distinguir entre lo que es lo bueno y entre lo que es lo malo, pero gracias al pacto que Yahweh estableció con Abraham y con toda la descendencia de Abraham, fue un pacto que fue abierto ¿para quién? Para cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, si son del Mesías, ¿cuántos somos del Mesías? ¿Cuántos somos hijos de él? Amén. Dice, si son del Mesías, entonces descendencia de Abraham, dice, y herederos según la promesa. Voltea con la persona que está, tú le dile, tú y yo somos herederos de las promesas que se le fueron dadas a Abraham. ¿Cuántos entendamos eso? Amén. ¿Cuántos herederos hay aquí? Amén. Dice Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo, dice, y si son hijos, también herederos. Dice, herederos de Elohim y coherederos en el Mesías. Dice, si en verdad padecemos con él, al fin de que también seamos glorificados. ¿Qué dice la palabra? Con él. Dice, herederos, dice, si en verdad padecemos juntamente con él. ¿Qué es, sabes? El padecer significa experimentar, doler, el dolerse juntamente, persecución, padecer, que proviene de la palabra son, que significa una devota unión o una unidad en conjunto, en compañía, cercanía, por un compañerismo. ¿Sabes? Cuando tú y yo entendemos, dice, si en verdad, dice, y tú y yo somos herederos juntamente con él, dice, si en verdad padecemos, si en verdad nos sufrimos, padecemos en medio de ese mundo, dice la palabra, dice que seríamos perseguidos por causa de quién, por causa del nombre de él, pero también dice la palabra, dice, si permanecemos en una compañía, en una relación con quién, con él. ¿Cuántos de nosotros deseamos habitar en esa compañía y en esa unidad con él? Porque solamente cuando habitamos en esa compañía y en esa unidad, dice la palabra, dice, y somos herederos juntamente con él, dice, si en verdad padecemos con él. Dice, y somos herederos de todas las cosas. ¿Sabes? El pasar las luchas, tribulaciones, aflicciones, pero pasarlas con él en una unidad y en un compañerismo, en una cercanía con él, nos hace ser herederos de todas las promesas. Pero simplemente di conmigo, cuando hay una unión y una relación estrecha, cuando hay una separación, dejamos de ser herederos de las promesas que Yahweh tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos deseamos permanecer en esa herencia y ser coherederos juntamente de la promesa juntamente con Abraham? Porque para eso Abraham vino sobre esta tierra, para que por medio de ese pacto todas las familias de la tierra, todos nosotros seamos benditos en él. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este tiempo, en esta hora. Gracias por tu palabra, por tu instrucción a nuestras vidas. Enséñanos y háblanos cada día más de tu palabra. Que los ojos de nuestros corazones sean iluminados a la verdad y a la instrucción de tu enseñanza, Padre Yahweh. Que sean la luz para nuestro andar, para nuestro caminar. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y ayúdanos a entender que cada prueba, que cada circunstancia, que cada tribulación en nuestras vidas es para nuestro beneficio, para llevarnos hacia un lugar, Padre, hacia otro, donde podemos ser probados. Pero el final de todos, Padre Yahweh, es para que podamos ser vasos de honra, para que te podamos servir. Porque no ha venido, Padre Yahweh, a nuestras vidas ninguna tentación
que no haya sobrevenido a los hombres, sino que juntamente con esa prueba, tú también nos das la salida. Padre, gracias, porque si permanecemos en ti y estamos en ti, en medio de cada circunstancia y en medio de cada tribulación, tú nos das la salida. Pero que en medio de todas las cosas podemos ser pacientes y soportar, porque lo que tú deseas, Padre Yahweh, es que aprendemos a confiar en ti y a depositar nuestra confianza en ti. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Pedimos que seas tú quien los bendiga en esta hora. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.